cómo? Y bueno, primero reconocer el trabajo y sobre todo la importancia en la consolidación del Estado de Derecho de los periodistas. Creo que es importante que corramos en cuanto a la normatividad con las bases hoy que nos ha sentado la Constitución Nacional, es decir, de un manejo hacia el respeto de los derechos fundamentales y derechos humanos. Hoy en día, del derecho internacional de derechos humanos. Todo esto se debe remitir al artículo 13 y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, se debe manejar la libertad de expresión y de opinión, de acuerdo al 13.2, la inexistencia de censura previa, evidentemente con responsabilidades ulteriores, o sea, posteriores, que se den con base a dos elementos fundamentales. Primero, la defensa de derechos y de la reputación de los demás, y el segundo, la protección de la seguridad nacional, de la salud, del orden público, de temas... Esto que es por sentido común. Por sentido común, ¿verdad? pero un punto importantísimo ahora que querían hacerse algunas modificaciones muy radicales. El artículo 13.3 de la Convención es evidentemente no permitir los abusos en precisamente esas trabas por parte del poder, es decir, no establecer una reglamentación que atente a la libertad de expresión. Yo quiero hacer hincapié que la libertad de información es fundamental, pero la libertad de expresión y opinión, que no es manejable desde el punto de vista científico, sino que son aspectos subjetivos, de acuerdo a la formación sociológica, filosófica, de quien emite la opinión, es básica. No podemos someterlo a este tipo de controles y debemos luchar siempre porque se respete. Pero ¿por qué está sucediendo esto en México? ¿Por qué a pesar de estos pronunciamientos, incluso la visita del relator especial para la libertad de expresión, que ha venido varias veces a México y que han hecho varias recomendaciones, por qué el Estado mexicano sigue reacio y sigue vulnerando y violando? Yo creo que uno de los puntos es de que apenas es el inicio de la implementación del derecho internacional de derechos humanos, y aquí partiendo de la libertad de pensamiento y expresión, pero sobre todo porque debemos prepararnos como ciudadanía para poderlo exigir. El ciudadano no cree que si restringen o limitan la libertad de expresión del periodista le afecte, y claro que le afecta, porque a final de cuentas a través de él se consolida una libertad, un manejo de opinión pública tan importante. Yo sí convoco, no tan solo a los periodistas, sino a la ciudadanía en general, que entendamos que para que exista algún día el más cercano que podamos creer la verdadera democracia en un país, sí se requiere básicamente que exista la libertad de expresión y el libre trabajo del verdadero periodista. Ustedes ahorita como juristas especializados y sobre todo preocupados y ocupados en el tema de la libertad de expresión, ¿cuáles son las acciones y cuáles son las propuestas también que nos dan? Nosotros hemos trabajado orgullosamente con CONAPRES, hacer varios trabajos, estuvimos con la gente del Congreso de Puebla, y ahora, pues a final de cuentas estamos gestando para que en el tema de estas famosas nuevas leyes, que en muchos puntos son verdaderamente restrictivas y hacen pedazos este derecho fundamental y preferente, se pida una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miren, hay una sentencia en la Corte Interamericana, que es la sentencia Claude Reyes contra Chile, que ahí estableció la importancia individual y social del periodista. Y aparte hay una gran opinión consultiva, que es la opinión consultiva 5 de 85 de Costa Rica, la pidió Costa Rica, que estableció, fíjense el nivel de la importancia del periodista, que no se podía obligar a los periodistas a colegiarse, porque se vulneraba el artículo 13.3 de la Convención, porque es sui generis, o sea, la importancia del periodista, y era establecer o permitir controles abusivos por parte del Estado. Es decir, si no se remiten las autoridades mexicanas, el Estado mexicano, al respeto a estas convenciones internacionales, verdaderamente está cometiendo ilícitos por incumplimiento del derecho internacional de derechos humanos. ¿Cuál es la resolución? Que trabajemos a llegar a las instancias nacionales, pero si es necesario, vamos a llegar a instancias supranacionales, vamos a llegar a toda esta justicia que está plasmada en la Comisión y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mencionaba que la sociedad como que no le cae el 20, y creo que también al gremio periodístico aún no le cae el 20, de que tenemos que crear binomios, alianzas, claro, para fortalecer. Simbióticas. Así es. ¿Cuál sería en este caso la acción más inmediata que usted nos sugeriría, no solo como periodistas, como gremios, sino también como sociedad? Bueno, que entendamos que para defender la Constitución Nacional, la Constitución Federal y el Estado de Derecho, tenemos una defensa jurídica.
tenemos defensas en todos los índoles, pero que tenemos que entender que hay una defensa social y que esa defensa social se lleva a cabo de la ciudadanía y de los periodistas. Pues, ahorita, por ejemplo, vean ustedes las comisiones de derechos humanos, las comisiones estatales y nacional de derechos humanos. Si no tuvieran el respaldo de estas opiniones que no son vinculantes, obligatorias de la ciudadanía, no tendrían ningún valor. Pero como hay la repulsa del ciudadano, el incumplimiento de una recomendación de las comisiones, están cumpliendo. Entonces vamos hacia allá, hasta generar la cultura de la legalidad. Yo convoco a los abogados y también a los periodistas a que convoquemos la cultura, a formar una verdadera cultura de la legalidad, un cumplimiento espontáneo, voluntario de la ley. Y a final de cuentas, uno de los puntos básicos, reitero, y si ustedes se remiten a la Carta Interamericana Democrática, es el respeto a la libertad de expresión, de opinión y el trabajo en las vías de información. De no hacerlo, ¿hacia dónde nos dirigimos, licenciado? Si no lo hacemos en el orden interno, podemos presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a buscar todos los mecanismos para que no se lleven a instancias jurisdiccionales, y si el Estado mexicano llegara a no llegar a este manejo de un arreglo para que se respeten las convenciones, irnos hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que a final de cuentas se exista una sentencia condenatoria tristemente. Pero ojo, las sentencias de la Corte Interamericana que existen, que son contra otros países, son vinculantes, son cosa interpretada. Entonces tenemos esa sentencia, la Claudia Reyes contra Chile, la opinión consultiva de Costa Rica. Hay que hacer un seminario, un trabajo de formación del periodista en el ámbito del conocimiento de estos derechos para poder generar la exigencia a través del derecho interno y del derecho internacional. Y como sociedad, ¿qué es lo que nos pasaría si seguimos inmóviles y apáticos? La sociedad inmóvil, pues que jamás se llegue a la consolidación de un Estado de Derecho. Esto es un sueño de todo ser humano. Yo les decía tristemente, ¿qué pasa en toda América Latina? Constituciones maravillosas, códigos de este tamaño con derechos fundamentales, pero ¿cómo los llamamos? Derechos imposibles, porque son puras utopías, puras ficciones. Vamos a generar la obligatoriedad. ¿Qué pasa cuando el periodista ha exhibido? Yo les voy a poner un caso muy concreto, de aquella mujer o aquel hombre que reciben un billete de 100, 200, 500 pesos, pagan y van a procesados 1 o 2 años todavía, y entonces salen los medios de comunicación haciendo valer estos abusos del poder y como arte de magia a los 3 días están fuera. La ciudadanía en general necesitamos el trabajo de los medios de comunicación, los necesitamos mucho para consolidar el Estado de Derecho y lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. ¿Su nombre completo? Soy José de Jesús Naveca Macías, presidente nacional del Consejo Directivo de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México. Quien esté interesado en este tema, ¿cómo puede...? Quien esté interesado se pueden remitir al correo jurídico naveja@yahoo.com.mx. ¿Sí? Muchísimas gracias. Un placer.